Buenos días. Hoy 29 de abril del año 2020 tengo el agrado de entrevistar a la licenciada María Alicia Ovalle Gramajo, quien es abogada y notaria, tiene en pensum cerrado en la maestría de Derecho Civil y Procesal Civil, posgrado en Derecho Mercantil y Tributario, posgrado en Derecho Mercantil Penalizado y actualmente está cursando el tercer semestre de la maestría en Derecho Penal. La entrevista se basa sobre un tema que tiene relevancia en relación a la situación actual que se está viviendo en Guatemala. Licenciada, le doy la cordial bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. Voy a realizar una entrevista sobre el estado de calamidad en Guatemala, ya que necesitamos que nos aclare varias situaciones de relevancia jurídica. Para iniciar, quisiera que usted me contestara. ¿Cuál es la ley que ampara el estado de calamidad en Guatemala y cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para que el decreto entre en vigencia? Buen día. La ley que ampara el estado de calamidad en Guatemala es la Ley de Orden Público, que es el decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, que entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Ahora voy a proceder a explicarles el proceso para decretar un estado de calamidad en relación a lo que establece el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala. Según el artículo 14 de la Ley de Orden Público, se establece que cuando hay un posible daño que pueda azotar a todo el país de la República de Guatemala, inmediatamente lo debe de examinar el presidente en Consejo de Ministros para ver la gravedad que éste pudiera provocar. Si consideran que es grave, pues en ese momento tienen que decretar el estado de calamidad pública. De cuando ya está decretado, va al Congreso de la República. El Congreso de la República lo tiene que modificar, ratificar o inaprobar. Estando esto, si el Congreso lo ratifica, lo que procede es que tiene que darse a conocer en los medios de difusión cuáles fueron las prerrogativas que se establecieron en el estado de calamidad para que sea de conocimiento público, y ya que en este caso afectaría a todo el territorio de la República. Conociendo un poco más sobre el tema del estado de calamidad, ¿me podría dar a conocer cuáles son los decretos que actualmente se han decretado en relación al estado de calamidad? Sí, está el decreto 5-2020, 6-2020 y 7-2020. Son decretos que se han decretado estableciéndose el estado de calamidad pública a razón de la pandemia que está afectando mundialmente, que es por el virus denominado COVID-19. La Organización Mundial de Salud, la OMS, ha establecido que por el peligro que esta pandemia está significando a nivel mundial, es necesario establecer ciertos parámetros. El Estado de Guatemala lo analizó y estableció que debía de decretarse un estado de calamidad pública para evitar que haya daños que puedan afectar de manera grande al Estado de Guatemala. Actualmente el presidente de la República de Guatemala decretó el decreto 8-2020. ¿Cuál es el decreto 8-2020? Es la prórroga para que en el territorio de Guatemala, después del 30 de abril, se siga aplicando el estado de calamidad, sigamos bajo este régimen del estado de calamidad. ¿Por qué han existido varios estados de calamidad, varios decretos de estado de calamidad? En este caso sería el 5, el 6, el 7 y ahorita el actual, que es el 8. Han existido varios, porque lo que desea el presidente de la República de Guatemala es que se tenga una amplia cobertura y un resguardo hacia el posible daño que representa este COVID-19. Estos decretos solamente tienen vigencia por un plazo máximo de 30 días, según el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo establece que al pasar 30 días de estar vigente el decreto, que ya fue ratificado, dictado por el presidente y ratificado por el Congreso de la República, debe de quedar, ya no puede estar vigente. Entonces, previo a que este decreto venza, el presidente debe de hacer una prórroga. Y por eso han habido tantos, ¿verdad? Porque el primero que salió fue el 5-2020, cuando este ya estaba por finalizar, se hizo una prórroga, fue ratificada por el Congreso. Es el 6-2020, se hizo una prórroga, es el 7-2020 y actualmente está el 8-2020, que es la prórroga que está pidiendo el presidente de la República de Guatemala para que sea hasta junio el estado de calamidad. Gracias. ¿Usted nos podría decir cuáles son los efectos del estado de calamidad?
Hay varios efectos. El primero de ellos son los efectos que establece el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros y se dan a conocer, ¿verdad? Y es de conocimiento público que uno de los efectos que está teniendo el estado de calamidad son los que establece el artículo 15 de la Ley de Orden Público. Y uno de ellos, el primero, es que el presidente establece el límite al derecho de locomoción. ¿Qué significa esto? En el decreto 6-2020 que se establece el estado de calamidad en Guatemala, se establecía de que no podría transitarse, no había libre tránsito entre un departamento y otro. Esto fue en el 6-2020. En el 7-2020 se establece que determinados departamentos son los que van a tener vedado este derecho de locomoción. Otro de los efectos del estado de calamidad que fueron pronunciados por el presidente de la República es de que se ha creado cordones sanitarios. ¿A qué se refiere esto? Que se ha tenido ciertos limitantes a un cierto territorio en la entrada y salida de vehículos como de pobladores. Un ejemplo de ello es el municipio de Olintepec, del departamento de Quetzaltenango. También está el municipio de Patzum, que pertenece a la ciudad capital, y la aldea del Progreso, donde se han creado estos cordones para evitar la propagación del virus en el resto de la población, que son lugares que tienen un alto índice de peligro y que puede provocar una propagación del virus mayor a lo que se está tratando de contener. Otro de los efectos que ha creado el estado de calamidad es de que, según el artículo 15 de la Ley de Orden Público, el presidente tiene la facultad de exigir que cada uno de los pobladores coopere para evitar la propagación de este virus. En este caso, el presidente sí tomó lo que decía el artículo y lo puso dentro del decreto 7-2020 del estado de calamidad y se estableció el uso obligatorio y coercitivo para cada uno de los pobladores. Al momento de salir a la calle deben utilizar mascarilla, con el efecto de evitar la propagación del virus. Son medidas que contempla el artículo 15 que fueron tomadas por el presidente de la República de Guatemala para decretar el estado de calamidad. Otra de las medidas es de que se ha establecido un precio máximo y mínimo de los artículos de primera necesidad. Eso se ha hecho a través del ente rector, que en este caso está conocido bajo las siglas DIACO, que es el ente que ha estado monitoreando en todo el territorio de la República de Guatemala el precio de los productos de la canasta básica, para que a raíz de esto no se quiera ver un aprovechamiento y haya una subida o bajada. Otro de los efectos que hay en un estado de calamidad es de que, según el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se puede dar el cese de ciertos derechos fundamentales. Le voy a dar un listado de los derechos fundamentales que tienen cese a raíz del estado de calamidad. Está la libre acción, que está en el artículo 5, la detención legal regulada en el artículo 6, el interrogatorio de detenidos y presos regulado en el artículo 9, la libertad de locomoción regulada en el artículo 26, el derecho a reunión o manifestación regulado en el artículo 33, el primer párrafo del artículo 35, que es la libertad de emisión del pensamiento, el segundo párrafo del artículo 38, que es la tenencia y portación de armas de fuego, y el segundo párrafo del artículo 116, regulación de huelgas para trabajadores del Estado, todos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, estos son los efectos que produce que estemos en este momento bajo un estado de calamidad dentro del territorio de la República de Guatemala. Gracias, licenciada, por aportarnos su conocimiento. Gracias por aclararnos un poco más de cómo está la situación en el país al decretar este estado de calamidad pública. Con el fin de decretar el estado de calamidad pública es evitar daños mayores a lo que pueda provocar el COVID-19. Es por ello que es importante que usted acate cada una de las medidas dictadas por el Ejecutivo, a fin de contrarrestar de manera positiva la pandemia que ataca actualmente a todo el territorio guatemalteco. Gracias y síganos para conocer más sobre esta situación que se vive en el país. Gracias.